El siguiente video tiene un fin informativo y de concientización. No busca fomentar el odio ni el acoso hacia ninguna persona mencionada. Toda la información mostrada está basada en material público y disponible en redes sociales, además de anécdotas personales. ¿Cómo te quedarías si te dijera que tu personaje favorito de redes sociales en realidad terminaría siendo una persona llena de polémicas? Bienvenidos a mi canal, me presento, soy Zain, fanboy, crítico y al mismo tiempo youtuber. El día vamos a estar hablando sobre un personaje bastante conocido como Bingus Cat. Y vamos a hablar sobre las polémicas que ha tenido dentro de la cultura fanboy y todas las acusaciones que se le han hecho en redes sociales. Además de eso, vamos a hablar de distintos puntos de perspectiva relacionados a los análisis sobre las personas transgénero, entre otras cosas como el desarrollo de redes sociales fomentado en personas menores de edad. Pero antes de continuar, probablemente te estés preguntando quién es Bingus Cat, y te voy a dar un pequeño resumen que encontré en Google. Bingus Cat es un creador de contenido de Costa Rica que se hizo conocido hace unos años por publicar videos relacionados con la estética y cultura fanboy. Esa es la explicación en Google, pero la explicación personal es que básicamente es una persona que se identifica como fanboy, como varón, en teoría, que después eso lo vamos a debatir un poco, sobre todo porque me parece que es un poco medio falso al respecto de eso, por todas las pruebas que hay, pero bueno, donde básicamente se dedicaba a subir tear traps, que son básicamente como reels o videos cortos o publicaciones hipersexualizado, donde básicamente fomentaba como llegar a un público que tenga intenciones de comprar contenido relacionado a eso o simplemente llamar la atención en redes sociales hipersexualizándose. Todo esto siendo menor de edad, pero la gente no lo sabía a primera instancia porque esta persona mentía sobre su edad. Y acá es donde empieza el inicio de todo. Este video más o menos va a ser un poco una recolección de datos de funas y cosas de todos los tópicos que se hablaron, porque no hay un video que explaye muy profundamente, como que la mayoría de videos que hablan sobre este personaje son muy poco serios o muy poco profundos. Así que yo igualmente les recomiendo dos videos particulares que se subieron hace no mucho. Uno de un creador de habla inglesa que explica todo el lore de Bingus Cat, lo que sería con pruebas y fotos que por ahí yo no tengo. Y el otro es desde un punto de vista más superficial y tibio respecto a la comunidad fanboy y los peligros de subir contenido siendo menor de edad con tal de ganar plata y llamar un poco la atención. Bingus Cat ha tenido un montón de funas a lo largo del tiempo y yo me acuerdo que más o menos hace un par de años, 2 años y por ahí, cuando yo buscaba información al respecto relacionada a este personaje, había un montón, desde cuentas que tenían datos personales de esta persona, hasta personas cercanas que la funaban o lo funaban por simplemente haber vivido experiencias personales y haber demostrado lo mala persona que era esta persona con capturas de mensajes de WhatsApp, entre otras cosas que el mismo creador subía, donde básicamente lo dejaban expuesto como lo que era una persona falsa, mentirosa, victimista y que juega sobre todo con técnicas de manipulación y especulación para tratar de convencer a las personas que él no es la clase de personas que se demuestra ser. Porque había evidencias en los comentarios de redes sociales que siempre estaban llenos de ataques, de odio. Desde ataques personales hasta personas que le hacían todo tipo de reclamos, de los cuales yo la verdad no estaba muy informado, lo cual me empezó a dar más curiosidad por saber un poco más sobre este personaje tan nefasto de internet. Por fortuna, más allá de la información obtenida en internet y mis recursos de investigación, me llevó a conocer a personas cercanas de su círculo para poder corroborar todas las acusaciones que se le hacían y analizar de forma un poco más cercana y personal a este personaje, para así no quedarnos únicamente con la imagen que tenemos por fuera, sino también encarnar un punto de vista más sincero, basado en pruebas y una realidad más oscura de la que conocíamos. Así que empecemos con la introducción de distintos tópicos para tener un poquito de orden, que por ahí algunas personas como yo teníamos dudas sobre este personaje y que acá te las vamos a aclarar y te las vamos a responder. Organizando por temas, vamos por el primer tema controversia, el fingir ser trans para tratar de atraer más personas. Mucha gente me ha criticado y me han preguntado, hey, ¿por qué así es que Bingus no es trans siendo vos una persona transgénero y habiendo pasado por todas las dificultades de ser trans? Muy sencillo, porque no creo que lo sea por la cantidad de pruebas que hay, ya que no solamente no tiene disforia de género, sino que aparte no tiene problema con que le traten en femenino y hasta ha tenido novios que son transfóbicos o que abiertamente la trataban como mujer.
Este tema lo voy a tocar yo de forma personal, pero lo voy a rebatir con las personas que le conocían de hace bastantes años, porque les voy a mostrar algunas capturas que me encontré en internet. Entre algunas, una captura donde aparece su novio diciendo que se sacó una foto con su novia, y acoto novia en femenino porque se supone que esta persona se define como masculino, la cual no pareció tener ningún problema con tener un novio altamente transfóbico, porque eso era lo que indicaba por lo menos esta captura. Por otro lado, el título que hay arriba no podría ser más intenso, donde dice: gente, la tipa esa Bingus Cat, no la sigan ni la apoyen porque promueve TCA, usa el ser trans como fetiche, doxeó compañeras de su propio colegio, es menor de edad, vende contenido sugestivo y puedo seguir la lista. Y esto se confirma porque dice el novio o exnovio, foto cuando tenía 18 años. ¿Y Bingus Cat cuántos tenía? Si actualmente tiene 17, aunque mienta diciendo que tiene 19 porque eso está avalado por el Registro Nacional de Personas de Costa Rica. Entonces, ¿a qué edad estaba saliendo con ella o él? La verdad, sin palabras. No tengo nada más que acotar sobre esta captura. O esta captura de su antiguo Twitter donde decía literal: no sé dónde sacan que quiero una relación gay, porque en mi opinión personal no me gusta ponerme etiquetas como trans, gay, bisexual. No sé por qué la gente no deja vivir nomás. Esto es raro porque generalmente si fuera una persona trans no se pondría a decir que no quiere etiquetas, sino que por el contrario defendería a capa y espada el ser gay o el ser heterosexual. ¿Por qué? Porque se define como un chico y simplemente tendría sentido, pero no tiene sentido de una persona trans que diga algo así. Y esto es la cuenta oficial, es una captura de la cuenta oficial que tenía en ese momento. Ahora, vamos a dar lo que sería una opinión personal al respecto, que por ahí la gente no entiende mucho, porque no todos están relacionados con lo que es una persona trans y todo eso. Para que ustedes tengan en cuenta, una persona trans no es lo mismo que una persona que le gusta transvestirse o básicamente ponerse ropas del género contrario. Eso no es trans. Sería como femboy en teoría, pero no es lo mismo que transvestirse o ser trans. Son simplemente más una cuestión de prendas de ropa que te pones encima y no tiene nada que ver con el tema trans, digamos. Es más, las personas trans, por ejemplo, un varón trans, suelen ser personas que no están conformes con su género de nacimiento y siempre se sintieron conectados o en relación con el género contrario. Yo, por ejemplo, desde nacimiento, más o menos, desde que tengo memoria, le decía a mi vieja, por ejemplo, que yo sabía que era un pibe. Y mi vieja me decía: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Tenés algún problema mental? No, y la cuestión es que funciona literalmente así. O sea, no es que ser trans se hace, sino que se nace. Aunque lo creas imposible, literalmente pasa. Y así funciona la cabeza de las personas trans. Es más, muchas personas trans suelen tener disforia a lo que sería su propio cuerpo. Por ejemplo, si es un varón que quiere ser una mujer, le va a tener disforia por sus partes íntimas, por la contextura de su cara, por su voz, entre otras cosas. Y Bingus Cat jamás demostró un atisbo siquiera de lo que sería básicamente tener disforia corporal. De hecho, tampoco tenía problema con que le llamen en femenino, ni salió a defenderse ni a enojarse con personas que le traten en femenino. De hecho, se lo tomaba en broma, a veces como que seguía la broma o simplemente lo dejaba pasar millones de veces, lo cual es rarísimo, porque generalmente las personas trans son las primeras en frenarte los pies y putearte como mínimo cuando las tratás en otro nombre que no les corresponde actualmente, o con el que no se representan, o con el que el físico ni siquiera ya se parece, ¿entendés? Entonces es como raro, y para mí es una pista clave y una, por así decirlo, afirmación imposible de cambiar, de que esta persona claramente no es trans. Además de que hay otras incoherencias, por lo menos en lo que sería su transición. Por ejemplo, el hecho de que se definiera como una persona trans cuando la gente empezó a criticarle porque le dijeron que no podía ser mujer y ser femboy al mismo tiempo. Entonces salió diciendo que ahora era trans, que se llamaba Matthew, que no sé qué, que bla bla bla. Y después salió diciendo que en realidad él era así supuestamente hace más de 3 años. Pero esto va en contradicción con las personas que le conocían, que dicen que esta persona jamás demostró alguna señal o atisbo o quiso hacer un cambio respecto a su género, a su nombre, a nivel legal, o tipo hacer papeles y todo eso, o a realizar un tratamiento hormonal. Y tampoco tuvo ganas de hacer un tratamiento hormonal hasta hace poco, que literalmente lo cancelaron porque subió una foto, o sea, un video con un filtro de voz para tratar de fingir ser más masculino y que la gente así le creyera más. Y le dijeron: no estás en un tratamiento hormonal, es claramente un filtro de voz. Y si bien se podría tomar como, digamos, una técnica porque tenés disforia de género y no te gusta cómo suena tu voz,
nunca mencionó que le disgustaba cómo sonaba su voz. Entonces siento yo que es más como una técnica para vender más contenido que como una reacción de tratar de defenderte ante el resto de personas para demostrar y validar tu género con el que te sentís identificado y con el cual estás tratando de representar. Además de que tampoco nunca quiso hacerse ninguna cirugía de ningún tipo, teniendo un papá que es cirujano en relación a la reafirmación de género, que esa es otra opinión impopular, popular, que básicamente las personas trans, el 90% de ellas se terminan haciendo una operación de tipo estética para tratar de lucir mejor acorde a su género, porque bueno, hay veces, no todas las personas, porque algunas personas nacen benditas por el dios del universo y salen con características medio unisex o con un cuerpo que simplemente no define el género con el que están desconformes, o sea que tipo, por ejemplo, nacen muy masculinos o muy femeninos por naturaleza, entonces no necesitan de un tratamiento, de una operación o lo que sea, pero son pocos los casos y aún así ellos mismos mencionan que probablemente por dentro aún así se siguen sintiendo como disforia de tipo psicológico y mental, aunque simplemente por fuera no parezca tanto así, y aún así termina haciéndose intervenciones de algún tipo, entonces como que no tiene sentido que no haya querido hacer nada de eso. Y lo más gracioso es que en realidad sí se hizo intervenciones de tipo quirúrgicos, pero para verse todavía más femeninos, relacionados a, por ejemplo, inducciones en Botox, lo cual no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que querés, en teoría, verte más masculino porque para eso sos femboy y trans, tipo porque querés ser un hombre femenino pero a la vez masculino, pero te pones cosas para verte más femenino. Para mí no tiene mucho sentido. Tendría sentido si yo hubieras transicionado físicamente, tipo, no sé, hubieras pasado por un proceso de hormonación y un proceso de cambios de voz y ya como que te ves tan masculino que no importa si te pones Botox porque de todas formas te vas a ver igual de masculino, pero le va a dar como un toque un poquito más delicado como para que sea un poquito más fino, pero no lo entendería de una persona que no transicionó todavía, ni siquiera en la parte hormonal, ¿entendés? Es como, ¿por qué te harías Botox para verte más, entre comillas, femenino si todavía ni siquiera alcanzaste el pic de la masculinidad? Esto comentado por personas de su círculo cercano que me comentaron un poco la situación, que también se les hacía como incoherente. Yo lo discutía con ellos y decíamos, pero, o sea, ¿cómo va a querer transicionar como varón y después se va a hacer, no sé, una inducción de labios, por ejemplo, de Botox, que es algo muy femenino, que lo entendería de vuelta de una persona que ya haya transicionado, pero no una persona que no transicionó? O sea, como que me reafirma más la respuesta. Díganme, paranoico, pero siento que algo en mi cabeza me dice que simplemente está mal y por algo será. Pero bueno, ya como que extendimos demasiado el tema trans, así que ahora vamos a hablar de las funas y acusaciones relacionadas a doxeo, promoción del TCA, entre otras cosas que básicamente esta persona constantemente está expresando como algo positivo, o relaciones tóxicas, por ejemplo. Tipo, me sorprendió mucho cuando hoy me levanté y vi esta captura en su perfil y dije, Dios mío, no puede ser más pelotudo esta persona, pero bueno, es como un pensamiento personal, así que ustedes díganme en los comentarios qué opinan abajo al respecto. Pero bueno, ahora vamos con la parte de las acusaciones, y esta parte va a ser extensa porque va de parte de su círculo cercano que saben más información al respecto, porque no me quedé solo con lo de internet, ya que se eliminaron muchas cosas de internet. Hace 2 o 3 años habían más cosas, pero se bajaron muchas cuentas de Twitter y todo eso, así que bueno, nada, ahora sí comenzamos. Ok, el primer tema que vamos a hablar al respecto, que ya mencioné anteriormente, es el tema de los trastornos alimenticios. Este es un tema que a mi parecer es un poco bastante delicado, porque es un tema que por ahí pasan muchas personas y la verdad que yo no tengo tanta experiencia para hablar del tema, pero sí debo admitir que es preocupante ver cómo se romantiza todo esto en redes sociales. Tipo, durante muchos años se la pasaba diciendo que era supuestamente por genética que tenía ese tipo de cuerpo y porque sus huesitos eran más chicos de lo normal y cosas así. Y después, cuando le descubrieron realmente que terminó teniendo internaciones por déficit de nutrientes y todas esas cosas, fue ahí realmente cuando admitió que tenía un problema de un desorden alimenticio, el cual, por cierto, no lo quiso tratar ni siquiera actualmente porque se suponía que le daba los resultados que esta persona quería, que era básicamente verse extremadamente delgado. Entre la mayoría de las pruebas que recolecté, tengo acá algunas fotos que voy a colocar a continuación para que ustedes puedan ver algunos ejemplos de momentos en los que tocó el tema o de los que se mofaba o simplemente le restaba importancia. Incluso el testimonio de una persona que trató de darle una mano para que se alejara de todo eso relacionado a trastornos y tratar de ayudarle a que tenga una mejor calidad de vida, siendo completamente
completamente ignorado y dejado atrás solamente porque para este pelotudo del internet era bastante cool seguir teniendo un trastorno alimenticio. Así que bueno, creo que actualmente sigue con el mismo tema, pero era una cosa que había que comentarla porque es súper importante. Y este tema no irónicamente está relacionado con otro tema, que es el tema donde cambió varias veces su versión de qué género era o si era una persona cisgénero o no, donde decía que literalmente con esa contextura física era un varón cisgénero, lo cual quiere decir que se catalogaba como una persona que nació biológicamente siendo un hombre, imponiendo estándares de belleza que son literalmente inalcanzables, porque nadie en su sana biología y sano juicio tiene un cuerpo así de nacimiento, siendo que sea algo saludable, cuando claramente no lo es, porque siempre está relacionado a algún trastorno o algún déficit alimenticio que, de vuelta, sigue siendo algo completamente insalubre. Entonces, el imponer un estándar de belleza o decirle a la gente que tu cuerpo es por genética cuando no lo es, y mentir sobre algo como, por ejemplo, que aparezca una persona y diga que tiene un cuerpo completamente delgado naturalmente, cuando claramente eso no es verdad, hace que la gente simplemente se rompa la cabeza tratando de alcanzar estándares que no son sanos, porque el cuerpo humano no funciona así y no es sano tener ese tipo de peso ni ese tipo de alimentación y mucho menos problemas alimenticios. Y lo irónico es que literalmente mantuvo esta opinión de forma permanente hasta que le terminaron funando y literalmente tuvo que salir a decir que sí tenía un problema alimenticio y todo eso, porque la gente le decía en plan: deja de mentir, claramente no naciste con ese tipo de cuerpo y tenés un desorden alimenticio. Simplemente decilo para que la gente no se haga la cabeza pensando que no nacieron con un cuerpo perfecto, cuando claramente no es el caso, porque evidentemente es demostrado que el tipo de físico que tiene esta persona en específico es por un trastorno alimenticio. Ojo, no quiere decir que haya gente que no nazca con ciertas características extrañas de ser demasiado delgado o demasiado cuerpudo, pero en este caso era muy evidente que algo andaba mal y bueno, ahí la prueba de ello. Pero bueno, cerrando el tema, ahora vamos con el tema número 2. El salir con personas mayores de edad y andar festejándolo o poniéndolo como una situación romántica cuando claramente no. El salir con personas mayores de edad es ya de por sí cuestionable, pero es más cuestionable y más preocupante cuando estamos hablando de una persona menor a los 16 años, porque Bingus ya tenía parejas románticas que superaban los 20 años en adelante teniendo 13, 14 o 15 años, porque si Bingus actualmente, recordemos, tiene 17 años, cuando estuvo en pareja con personas que ya tenían la mayoría de edad o estaban cerca de tener la mayoría de edad, ya de por sí nos está hablando de un patrón bastante tóxico y preocupante, quizás relacionado a traumas o que se tenga que ver por lo menos en terapia, sobre el romantizar salir con personas mayores de edad. Bingus Cat desde el principio de los tiempos mentía con su edad y sigue actualmente mintiendo con su edad, lo cual nos lleva a casos donde, por ejemplo, hubo personas con las que fueron engañadas pensando que esta persona tenía la mayoría de edad, aunque la verdad yo ni me lo creo porque tipo lo veo y siento que es una persona menor de edad, pero bueno, también entiendo que tampoco los otros son adivinos. Por ejemplo, el caso de este chico donde literalmente fue un ligue por un tiempo y se enteró que era menor de edad solamente cuando fue a visitar a los padres, que los padres le comentaron que era menor de edad esta persona, y se empezó a alejar y a sentir culpable. No se alejó del todo porque esta persona aplicó técnicas de victimismo y de dependencia emocional y un montón de cosas que la verdad yo no me voy a meter de quién es culpa el A o B, C, pero la verdad es que es nefasto. El de por sí que una persona menor de edad salga con personas mayores de edad, ya de por sí habla de un problema quizás emocional, algún trauma o algo que se tenga que ver en terapia, y la poca atención de parte de los padres, porque nada es más preocupante que un menor ande sin supervisión de internet, subiendo cosas sexualizado y encima saliendo y buscando activamente salir con personas que le doblen la edad constantemente. Respecto al chico mencionado anteriormente, cuando salió a defenderse y a dar su versión de los hechos, lo trataron de seguir acusando y Bingus no lo soltó hasta el día de hoy, incluso inventándole otras cosas como que supuestamente el chico tenía un hijo desaparecido no apropiado y el chico tuvo que salir a aclarar y hacer un reel explicando la situación, que se los dejo a continuación. Pero antes de agregar lo que es el reel, quiero también mencionar que es súper importante. Yo no conozco el contexto al 100% de esta persona, por lo que tengo entendido ha tenido bastantes problemas con Bingus Cat solamente por ser cercano y haberlo rechazado
y ya está, tipo, de ahí en adelante lo acusaron de homofóbico, de no sé qué, de bla bla bla, de racista, un montón de cosas de las cuales, tipo, él todavía no tocó ese tema, pero son muchos temas. Estaría interesante hacer un video aparte con él, pero no sé si le gustaría la idea, así que por ahora les voy a dejar solamente el reel de respuesta a las acusaciones de que él tiene un hijo falso y todas esas cosas, que son básicamente cosas que agregó Bingus todavía para hacerla más larga, porque ya no sabe con qué más atacarlo, y eso que, tipo, el chabón no le hizo absolutamente nada. Así que bueno, los dejo a libre opinión, déjenme ustedes los comentarios qué opinan abajo, y de acuerdo a eso vamos a ver si hacemos un segundo video exclusivamente con esta persona, o si esta persona no quiere, bueno, todo bien y continuemos con esto nomás. Yo tengo una funa y una bastante estúpida realmente, porque el 50% de las cosas están sacadas de contexto y el otro 50% de las cosas son mentira. Y ahora ayer vinieron a preguntarme algo tan estúpido que yo dije, mae, como que se están pasando, como que ya deberían bajar un poquito la obsesión por mí. Y ahora resulta que acontece que yo tengo un hijo, cosa que ni siquiera yo sabía. Me siento tan feliz, estoy tan... Por fin la puse, mae, la puse. No, usted sabe. Y la verdad está en que yo estaba como confundido. Yo como un hijo, madre, ¿qué parte del culo se sacaron eso? Y hacen, sí, es que ya andan diciendo que usted tiene un hijo, pero que lo anda escondiendo solo porque usted quiere cuidar su imagen. Y yo, mae, ¿usted ha visto cómo yo trato a mi sobrina, mae? O sea, si yo tuviera un hijo, estuviese como el Rey León, mae, que lo tiene así. Véanlo, es bellísimo, yo lo parí. Tiene cara de imbécil, pero es hermoso. Así que bueno, básicamente Bingus por algún motivo cuando se enoja con alguien porque lo rechazan o se alejan porque andaba mintiendo con el tema de su edad, como una persona responsable y adulta, en vez de tomárselo con calma y decir, bueno, me mandé una cagada, la próxima vez tendría que ser más sincero, lo que hizo fue literalmente hacerle una funa enorme a esta persona solamente porque o le rechazó o se empezó a alejar o lo que sea. Incluso a veces invirtiendo lo que se contaba, como que por ejemplo supuestamente en un momento lo acusó de infidelidad cuando en realidad Bingus le había sido como infiel. Todo esto como que fue muy raro porque yo dije, pero contexto, tipo, ¿hace cuánto estaban? Y se ve que recién se estaban conociendo y estaban como entrando en vínculo. Y Bingus literalmente no se aguantó, le metió los cuernos y después como que se enojó, se peleó con él, no sé qué. Y le empezó a inventar 200.000, 300 cosas que no van al caso, tipo, no tienen veracidad, no tienen pruebas, no tienen nada de eso. Y el mismo chabón ha salido a desmentirlo y está recién volviendo a tocar el tema porque la verdad que no quiere meterse mucho en polémicas. Pero tuvo que salir a responder porque se están inventando cada cagada. Así que nada, básicamente eso es como top personas que estuvieron con Bingus y se alejaron porque terminó siendo una persona extremadamente tóxica. Así que bueno, sigamos con el tema de los otros comentarios. Pero bueno, para cerrar con broche de oro el tema de los mayores de edad saliendo con menores de edad, ustedes ya saben cuál es mi pensamiento al respecto, yo estoy totalmente en contra. Más que todo porque he tenido tanto experiencias desde el punto de vista de menor de edad como de mayor de edad. Yo asumí la responsabilidad cuando cumplí la mayoría de edad de que uno tiene que prevenir antes de lamentarse. O sea, tipo, si conoces a alguien que te miente por ahí, entiendo que no tiene la culpa nadie, porque tipo, vos confías en que la persona te va a decir la verdad. Y pero bueno, después te pasa que te cancelan en Twitter porque resulta que saliste con un menor. Entonces es importante tomar precauciones, pedir por ahí el número de identificación de cédula personal o el DNI o algún comprobante, algo que demuestre que esa persona es mayor de edad. Y no solamente basarte por ahí en lo que sería la boca para afuera. Porque para amistad puede ser, tipo, no hay mucho cambio si te mienten o no con la edad. Pero para relaciones interpersonales, algo tan jodido como lo que podría ser ilegalmente salir con una persona menor de edad, es importante tomar precauciones y eso está sobre todo en el peso del mayor de edad. Si bien es cierto que Bingus no es una persona responsable ni emocionalmente ni socialmente con las personas con las que se junta, por lo que acabamos de ver de que funa a cualquier persona solamente porque le cae mal o le rechazan, es una persona constantemente de que acosa mucho o hostiga a la persona que le gusta y no lo suelta y no lo deja avanzar también, porque esa es otra. Hay muchas personas que me comentaron como que tuvieron una experiencia de que literalmente esta persona los acosaba hasta no más no poder para que salieran con él o ella. Entonces eso es habla de una persona muy tóxica que tiene que hablar cosas en terapia. Y es preocupante porque los padres, muchos de ellos han conocido a los novios o novias de esta persona y nunca le han dicho nada malo ni han advertido a los digamos, novios o parejas de Bingus de esto. Así que es algo que creo que se tendría que hablar en casa, verse con un terapeuta y tener mucho cuidado al respecto.
Pero bueno, más allá de que esta persona haya tomado la decisión correcta, que es alejarse de un menor de edad cuando te das cuenta siendo mayor de edad, habla también mucho de lo preocupante que es la negligencia de los padres de Bingus, por lo menos porque no le explican esto, no le prestan atención y tampoco hacen nada al respecto para cambiar esto, porque recuerden, siempre que hay una víctima menor de edad saliendo con una persona mayor de edad, es porque el niño fue descuidado, fue poco atendido o hay un problema en el vínculo lazo familiar como para que tenga que buscar un refugio externo de una persona mayor de edad que reemplace el vínculo con sus padres, así que creo que tendrían que verlo en terapia y prestarle más atención a su hijo al respecto de sus vínculos. Pero bueno, ahora avanzamos con el tercer tema, los doxeos. Sí, así es, Bingus Cat es conocido por ser una persona que cuando no le gusta tu opinión o no le gusta tu crítica, lo primero que hace es mandar a todos sus seguidores a molestarte, a insultarte, a doxearte, denunciarte la cuenta, entre un montón de cosas. Clásico de una persona que no sabe asumir sus propias responsabilidades ni problemas. En vez de tratar de entenderlas, de aprender de la crítica o de tomarlo con una forma burlona o humorística, lo que hacen es literalmente intentar silenciarte, lo cual ha llevado que, de hecho, muchas cuentas que lo exponían o que explicaban la verdad sobre él terminaran siendo baneadas, sobre todo en TikTok, que es bastante fácil de banear cuentas, y Twitter, donde también muchas cuentas fueron dadas de baja y se perdió mucha información relevante sobre el tema de los doxeos que hacía, porque mucha gente se quejaba al respecto de eso. Al parecer ha llegado a doxear incluso compañeros de su mismo colegio solamente porque les caía mal y ya está, y creo que es la técnica más horrible que puedes usar para tratar de vengarte de alguien que simplemente te está diciendo que te hacen las cosas mal. O sea, es como muy pelotudo y es muy de pendejo de primaria. Pero bueno, me lo veo venir porque claramente es una persona menor de edad que no tiene conocimiento de nada, se crió con internet y supongo que, no sé, la fama se le subió a la cabeza y le pensó que era buena idea hacer eso sin que tuviera consecuencias. Cuando la doxearon a él o ella, lo que sea, ahí ya no fue tan divertido y dijo, amenazó con poner denuncias y todo eso, pero mientras lo hacía él o ella, estaba todo bien y eso me parece muy irónico. Dejo acá algunas pruebas para que las puedan ver y bueno, nada, me parece una situación muy idílica, no sé, muy irónica, rara, tipo, hace años que no escuchaba esto y como que me sorprende que sigan habiendo personas que genuinamente cuando les molesta algo simplemente busquen doxearte. Normalmente me lo entendería si es una persona que anteriormente te doxeó, como que en venganza vos lo doxes de vuelta. Eso, ok, lo entendería e incluso llegaría a entenderlo si es una persona que le está haciendo un daño grave. Pero en el caso de Bingus, a veces lo hacía simplemente porque sí, tipo, le caía mal a alguien y decía, vayan a doxearle, a dejarle comentarios de mierda. Y él mismo hablaba mal de esa persona en sus grupos de WhatsApp o Telegram o Instagram, lo que sea. Entonces ya directamente lo hacía porque quería hacerlo y ya está. Y lo peor es que le funcionaba, porque varias veces bajaron cuentas y mucha gente salió a quejarse de que estaba siendo acosada por los seguidores de esta persona. Entonces me parece algo muy negativo y muy malo que no tendrían que hacer, y que entiendo el por qué hubo consecuencias de que después él mismo terminó doxeado por lo que hacía. Y bueno, es una consecuencia que es claramente referida a sus acciones. Y ahora vamos con lo que sería el tema penúltimo final antes del cierre. Básicamente vamos a hablar sobre los testimonios. Personas que conozcan a Bingus Cat, porque yo pensé que era de Argentina, pero al parecer no, era de Costa Rica. Entonces me empezó a hablar un montón de gente que justamente lo conocían y que querían dar un testimonio al respecto o su versión de los hechos de situaciones incómodas que tuvieron o de aspectos personales relacionados a Bingus Cat. Que quién mejor para mencionarlos que personas que realmente le hayan conocido de cerca, para que no se queden solamente con mi opinión y nada más y lo que está en redes sociales, sino para que se queden más con un aspecto personal y de cerca, que algunas de ellas ya las mencioné porque estaban como en capturas, como el caso de la persona que le intentó ayudar a cambiar y a darse cuenta que fue totalmente como ignorado, o el caso del chico este que le hicieron una funa después porque básicamente se dio cuenta que Bingus era menor de edad y se alejó, y Bingus Cat como que no toleró ese rechazo. Y bueno, ahora les dejo este espacio para lo que son testimonios. Y bueno, vamos a ir narrando uno tras otro de acuerdo a el título y el pensamiento de cada uno. Y bueno, nada, les di un espacio para que puedan hablar. Obviamente esto es anónimo. Ok, empecemos con el primer testimonio. Primer testimonio. Bingus Cat es femboy porque su ex es adicto a los femboys. Esto fue uno de los primeros testimonios que estuve escuchando de parte de estas personas que se comunicaron conmigo, donde me contaron que hay una extraña coincidencia entre la transición de Bingus Cat
de tratar de obsesionarse con esto de ser femboy y ser chico trans y todo eso, coincidencialmente con el conocer a un chico que justo estaba obsesionado con los femboys. Dicho por ella misma, básicamente según la anécdota personal de estas personas, que les confesaron que supuestamente ella o él, o bueno, no sé cómo referirme actualmente porque estoy muy confundido, empezó con esto de querer ser femboy y todo eso porque su novio era un fanático de los femboys y les gustaban mucho los femboys. Y bueno, se conocían hace bastante, así que básicamente por esto mismo, esta persona empezó a querer transicionar y a parecerse y actuar como un femboy en todos los sentidos. Cosa que a día de hoy sigue manteniendo, así que la verdad no me sorprendería afirmar que esta persona no se siente ni es ni pertenece a la comunidad trans, porque simplemente no se siente trans, no tiene disforia, no está conectado con el mundo trans ni nada de eso, y le interesa poco y nada lo que es todo el mundo trans, así que esta es otra prueba de lo que yo decía, de que esta persona está fingiendo ser trans solamente por vistas o por ganar la atención de alguien, especialmente de esta persona. Segundo testimonio. Bingus Cat es una persona emocionalmente inestable con problemas mentales. Como habrán visto en las capturas anteriores que coloqué, Bingus Cat básicamente se mencionaba a sí mismo o misma como una persona con depresión y distintos problemas mentales, como problemas de autoestima, entre otras cosas, hasta el punto que tiene una obsesión o dependencia personal hacia las parejas, y eso define también su personalidad en redes sociales, lo cual es interesante de analizar porque al parecer esto ha llevado hasta un punto en el que literalmente depende mucho de la opinión de los demás. Por eso es que se dice mucho que literalmente la fama se le subió a la cabeza, y por eso decidió que en vez de admitir sus errores y tratar de decir que era un experimento social o simplemente estaba explorando su sexualidad o lo que sea, redoblar la apuesta y seguir mintiendo todavía más, por lo cual después le empezaron a cancelar y a funar por todos lados. Testimonio número 3 relacionado a lo que sería infidelidades y más. Básicamente este testimonio es de una persona que al parecer compartía colegio con esta persona y ha visto en múltiples ocasiones que, por así decirlo, Bingus Cat es una persona que no es responsable emocionalmente tampoco con sus parejas, habiendo múltiples infidelidades y múltiples casos donde ha funado a exparejas con tal de tratar de mantener una mentira que no tenía razón de ser, como por ejemplo el ex ligue al que trató de funarlo de todas formas y tacharlo de PDF y otro montón de cosas más, con tal de no admitir que estuvo mintiendo sobre su edad y muchos datos personales y muchos datos de su relación interpersonal para tratar de salir con la razón y con la cabeza en alto. Lo cual me lleva a, por ejemplo, una anécdota donde al parecer le fue infiel a su pareja actual con dos personas en conjunto del colegio solamente porque le pintó, y después terminó con esa pareja acusándolo de infidelidad y celopatía, cuando en realidad la cuestión era al revés. Y bueno, nada, es como algo irónico teniendo en cuenta enterarse estas cosas cuando por fuera parece una persona, bueno, no diría bien mentalmente, pero no te esperarías tantas anécdotas negativas. Cuarto testimonio, y el más popular hasta el momento porque tiene relación a las funas y cancelaciones: Asian Phishing o uso abusivo de filtros. Bingus Cat es una persona que naturalmente tiene una tez morena y constantemente hace un uso abrasivo de filtros excesivos que le hacen ver el color de la piel pálido, además de maquillajes y bases que no tienen coherencia con su color natural de piel. Esto habla de una persona que quizás tenga interiorizado una especie de racismo o algo por el estilo, porque por algún motivo le encontraron un montón de capturas donde era una persona racista o hacía insinuaciones racistas tanto en inglés como en español hacia personas de un color de piel distinto a lo que no fuera blanco, básicamente, lo cual me lleva a pensar que quizás tenga una especie de, no sé, racismo interiorizado o algo como que se autorrefleja, que lo refleja en otras personas. Y mucha gente hacía mención sobre cómo cuando le reclamaban esto y le decían que se veía muy raro en la distorsión de la realidad con lo que subía en redes o con lo que trataba de hacerse ver, ella simplemente decía, bueno, él, que ya había nacido así y que era así de nacimiento y que la gente simplemente no podía tolerar tanta belleza o tanta apariencia física fina. Y la verdad es que simplemente no quería admitir que estaba haciendo un uso excesivo de maquillaje y de muchos filtros, porque básicamente no se quiere aceptar como es a nivel de color de piel, básicamente, lo cual me parece súper triste y algo que probablemente tenga que hablar en terapia. Cuarto testimonio o quinto testimonio.
Bingus Cat, antes de ser creador de contenido más 18 y todo eso, solía subir de forma gratuita contenido explícito más 18 teniendo entre 13 y 14 años en Close Friends en Instagram. Específicamente fotos después de, bueno, intimar con su pareja, que por cierto a esa edad ya tenía 18 años, así que no puedo dar muchos más detalles porque me estoy vomitando con lo que estoy leyendo. Pero siento que es algo importante a tener en cuenta de que es del peligro de las redes sociales, de por lo menos la falta de control que tenían los padres sobre lo que subían en redes sociales, ya que por lo que tengo entendido los padres, por ejemplo, no están al tanto de que esta persona, Bingus Cat, usa sus cuentas bancarias a nombre de ellos para vender contenido. O sea, cuando les hacen la transferencia, como es una persona menor de edad, obviamente la transferencia tiene que llegar a un mayor de edad, ¿no? Entonces usa el nombre de los padres para que les hagan las transferencias. Y yo creo que si los padres no están al tanto de esto, sería muy importante que empiecen a revisar y a controlar lo que su criatura sube a redes sociales, porque realmente la cantidad de cosas que me estoy enterando que absolutamente nadie sabía es impresionante y es muy preocupante. Habla de una falta de atención, por lo menos familiar, muy, muy intensa. Cosas como que, por ejemplo, era una persona, otro testimonio número 5, dejó el secundario por lo menos de forma presencial porque acosaba mucho a mujeres por celopatía, básicamente porque le gustaba a una persona, iba y las acosaba, les jalaba el pelo, bueno, cosas de niño, en fin, normal. Pero los padres, en vez de, supongo, reprocharle o hacerle entender que esas cosas estaban mal, como que no tenía que inducir a la violencia física o verbal o el acoso psicológico, estas cosas como, por ejemplo, doxear gente que no le cae bien, simplemente la sacaron del colegio y la pusieron en virtualidad, lo cual habla ya de un descontrol no solamente emocional y ético en todas las palabras, sino de una falta de responsabilidad paternal grave de la cual se tendría como mínimo que cuestionar. Otro testimonio número 6, que este es muy gratuito, la verdad que a mí ni me va ni me viene, pero voy a aprovechar para hablar sobre los peligros del consumo de sustancias en menores de edad. Esta persona consume la famosa plantita verde, que ya todos conocen, que es muy popular entre algunas personas mayor de edad, y lo hace desde los 13 años, lo cual, de nuevo, es algo gravísimo porque me lleva a pensar que simplemente los padres no están absolutamente ni enterados de la vida personal de su hija. Y bueno, siento yo que es algo que es importante mencionar porque hay que hablar de los peligros de el permitir que personas menores de edad tengan consumos tan problemáticos desde chicos, y que los padres no hablen de los peligros y las consecuencias que puede llevar a hacer esas cosas. Es algo sumamente triste y preocupante, pero lo voy a agregar porque creo que es importante que todo el mundo conozca la verdad de esta persona y que sepan las cosas que hace mal y que no ha aprendido a mejorar, para que ustedes, si están mirando que son por ahí personas menores de edad, no lo repitan, no lo vuelvan a hacer, o por lo menos tomen conciencia de que estas cosas quedan en internet y que algún día alguien, quizás, si no les corrigen sus padres, lo va a hacer alguien random en línea que se va a enterar de estas cosas y que lo va a contar a todo internet. Así que si eso no es suficiente susto, bueno, lo intenté por lo menos. Ya obviamente depende de la responsabilidad de los padres. A mí me da mucha pena como saber todas estas cosas por un lado, porque es como tipo, yo me imagino una persona súper dejada a nivel emocional, a nivel familiar, por todos los problemas mentales que tiene y todas las acciones que tuvo ya en su corta edad, 17 años, porque una persona así no sé cómo seguirá de adulta, qué paso seguirá, si seguirá en conflictos, si las cosas van a empeorar. Pero creo que ahora es momento para que los padres tomen conciencia, aunque sea en un video de internet o un youtuber random que habla de su criatura, para que tomen medidas y empiecen a controlar más a su hijo y le enseñen las cosas como son y las consecuencias de sus acciones. Porque si ustedes no lo hacen, quizás algún día se mande una cagada tan grande que después no le puedan sacar o de prisión o de cualquier lugar, o quizás pase algo mucho peor, como que alguien se aproveche de esta persona, que ojalá nunca pase, pero pasa mucho con padres despreocupados hasta que pasa y se enteran tarde y se arrepienten. Así que mucha atención a los niños, sobre todo menores de edad. Y si eres menores de edad de por sí, ya evita todas estas cosas, porque créeme que te van a traer muchas consecuencias, que ninguna es muy linda y tampoco te hace ver súper guay hacer todas estas cosas, porque realmente no lo valen la pena. Te dejan una huella digital que no se borra más y que es muy triste después de adulto darte cuenta de todas las equivocaciones que cometiste porque no te detuviste a pensar en las cosas y no quisiste aprender al respecto de ellas.
Si te gustó el video, te recomiendo que dejes tu like, que te suscribas y me dejes abajo en los comentarios qué opinas al respecto de todo esto. Sé que es un video bastante largo, pero la verdad es que quería agarrar una temática así de forma muy profunda, porque siento que los otros videos que hay sobre este tema no solo están desactualizados, sino que aparte son un poco muy superficiales, y creo que era importante sacar a la luz todas estas cosas. Y bueno, ojalá que esta persona mejore con el tiempo, cambie o se dé cuenta de que sus acciones le van a repercutir de forma negativa. Como mencioné, este video es más que todo con fines educacionales dentro de lo que cabe. Hay por eso tantas partes donde más o menos soy yo dando consejos y hablando sobre mi opinión personal y etcétera. Y no va con ánimos de acosar a nadie ni nada de eso. Todos sabemos que esta persona es una persona que está aprendiendo de sus errores, así que bueno, ojalá mejore y cambie y aprenda de todas sus acciones negativas.